Buenos días, hermanitos. Estamos en el estudio de los juicios. Si ustedes recuerdan, hemos hecho uno sobre el tribunal de Cristo. Y este es el segundo en esta serie, es el juicio de Israel. Después vamos a tener el juicio de las naciones o de los gentiles. Y últimamente vamos a estudiar el gran trono blanco o el juicio final. Ahora, quiero ayudarnos a recordar el juicio que llamamos el tribunal de Cristo. No es un juicio para sentenciar. Si recordamos, si ustedes tienen dudas sobre eso, por favor, escuchen otra vez el mensaje sobre el gran tribunal. Pero no es un juicio para sentenciar, sino es un juicio para premiar después de esta vida, para ver qué premio, que vamos a recibir, en un sentido como después de una carrera hay un juez que va a ver y va a premiar según cómo terminaron la carrera, oro o la plata o bronce, para darles un premio, no es para sentenciar o castigar. Y también quiero que recordemos que el tribunal de Cristo es más de nuestras obras. No trata de nosotros, no trata del pecado, sino trata de nuestras obras que hacemos. Las obras que tienen valor ya van a recibir recompensa y los otros ya nada. Entonces, así es. Pero ahora, desde este momento, estos juicios son de otra forma. Son juicios de sentenciar, podemos decir. Y por supuesto, el gran trono blanco, el juicio final, es el último de estos juicios. Pero vemos algunas cosas en el juicio de Israel, que es hoy día, y el juicio de las naciones, que es para la próxima vez, que también son buenos para entender. Y en esto, recordando que siempre el contexto es de suma importancia. Un texto sin contexto es un pretexto. Ya vamos a siempre tener esto en cuenta cuando estamos yendo a la Biblia para ver estas cosas. Bueno, vamos a ir primero, porque estamos hablando de Israel, entonces vamos a ir primero al Antiguo Testamento y ver algunas profecías de este juicio, y después vamos a ir a Mateo en el Nuevo Testamento, para ver qué dice Jesucristo en cuanto a este tiempo del juicio de Israel. ¿Ya? Amós capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 6. Amós 4, 6 al 12. Dice aquí: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir alrededor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado de fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Tal vez hemos escuchado esta frase, este versículo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel,
pero muchas veces creo que no vemos su contexto, pero aquí vamos a ver su contexto, ¿ya? Desde versículo 6 está diciendo que había castigado a Israel varias veces, ¿ya? Su deseo era un arrepentimiento dentro de la nación. ¿Y qué tenemos? En versículo 6 habla, dice, estar a diente limpio, otros, y falta de pan. En otras palabras, no hay comida. Versículo 7 habla de falta de lluvia. No hay agua para beber, no hay agua para cultivos. Versículo 9 dice, habla de aquí de viento solano, oruga, langosta, ya, plagas de un viento que seca y unos insectos que comen y destruyen los cultivos. Versículo 10, mortandad, dice, mate a espada a vuestros jóvenes. Parece que había unos enemigos que habían atacado. En versículo 11, os trastorné. Entonces tenemos acá, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 castigos que había traído sobre Israel. ¿Y qué era la respuesta de Israel? Jehová dice, Dios dice acá en versículo 6, mas no os volvisteis a mí. Y en versículo 8, con todo, no os volvisteis a mí. En versículo 9, pero nunca os volvisteis a mí. Versículo 10, mas no os volvisteis a mí. Versículo 11, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ya otra vez, 5 castigos y 5 respuestas de parte de Israel. Y la respuesta era, no vamos a arrepentirnos, vamos a seguir en este camino. Y teniendo esto en la mente, dice versículo 12, por tanto, en otras palabras, porque ustedes no quieren responder a mi castigo, no quieren arrepentirse, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y está hablando de un juicio acá, un momento de juicio. ¿Por qué? Porque no respondieron a la disciplina, no respondieron al castigo, no respondieron a los azotes. Entonces habrá un juicio para la nación de Israel, un encuentro con su Dios. Y va a ser algo horrible para los que no se arrepintieron. Vamos a ir ahora a Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, vamos a leer los versículos 33 al 38. Ezequiel 20, 33 al 38. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Un momento, vamos a pausar un momento. ¿Qué dice acá? He de reinar sobre vosotros. No hay opción. Este es lo que va a pasar. Aunque Israel no quería eso en ese momento, en ese entonces, él dijo, ya, voy a ser el rey, voy a reinar. Y no va a ser algo divertido. ¿Qué dice acá? Mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Enojo derramado. Habla del juicio aquí. Ya vamos a seguir leyendo. Versículo 34. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová.
Aquí en versículo 34 dice, os sacaré de entre los pueblos, os reuniré de las tierras. Vemos que Dios mismo va a juntar, va a reunir a todo su pueblo. Él va a recoger a su pueblo de toda la tierra. Ahora, hemos visto tal vez un poco de esto. Ya otra vez en este mundo hay una nación que se llama Israel, que comenzó en el medio del siglo XX. Y muchos judíos fueron allí desde Europa y otras partes del mundo. Pero todavía hay muchos judíos que no viven allí en Israel. Entonces, ¿qué vamos a entender aquí? Que todavía Dios va a recoger a todos, no va a dejar ninguno, va a recoger a todos. Y dice acá que otra vez menciona acá en versículo 34, este hará con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, ¿ya? Y en versículo 35 utiliza la palabra litigaré, otra vez en 36, litigué y litigaré. Y esta palabra litigar, en el hebreo es shafat, es 8199, si uno quiere buscarlo en Strong's. Y la idea acá es juzgar o pronunciar sentencia. En otras traducciones se traduce como entrar en juicio o llamar a juicio o juzgar. En otras traducciones, acá tenemos la palabra litigar. Pero esta es la idea. Va a ser un juicio, va a ser una sentencia pronunciada. Ahí. Entonces Dios va a hacer eso. Y en versículo 37 dice, os haré pasar bajo la vara. Y que nos hace pensar, nos hace recordar cuando estaban diezmando, ya en la ley de Moisés. Tenía su vara ya y los animales estaban pasando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 10º se aparta para Dios. Y otra vez 1, 2, 3 y cada 10ª vaca que pasa bajo la vara ya está separado, apartado. O la 10ª oveja o que sea que va a diezmar así. Tenemos la misma idea. Esta es la forma que vemos esto. Ya hay una vara. Los judíos van a pasar bajo la vara. Y Dios sabe, conoce corazones. Entonces no será ningún engaño, ninguna injusticia. Ya Él va a ver a cada uno. No para diezmar, sino para separar a los rebeldes y a los justos. Versículo 38. Apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Entonces va a apartar. Con este momento va a juntar a todo Israel y va a comenzar a pasar a todos bajo la vara y Él va a sacar a cada uno que es rebelde. Y habrá muchos. Y va a separarlos. Y dice que no van a entrar en el reino. Pero de los que son justos o están confiando en Dios, podemos decir, dice, os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. El pacto de un pueblo, una nación, un reino que no tiene fin. ¿Ya? Entonces, esto es el reino aquí que está viniendo. Este reino va a venir. Y Jesucristo va a sentarse sobre el trono. Pero antes de que los judíos puedan entrar en este reino, van a pasar por un juicio. Y los rebeldes serán apartados para no entrar. ¿Ya? Vamos a seguir buscando a otro pasaje. Vamos a Zacarías. ¿Ya? Zacarías capítulo 13. Y vamos a leer desde versículo 7 al 9. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos,
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora en versículo 7 tenemos acá un pastor, y dice que este pastor fue matado, ya herido, matado, y dispersadas las ovejas, y por eso habrá un castigo y la verdad un juicio. Por eso, ¿quién es este pastor? Es Jesucristo. Y aunque es la verdad que podemos decir en el sentido de que Cristo murió por mis pecados, también en este sentido yo maté a Cristo porque eran por mis pecados. Pero ¿quiénes eran las personas que estaban ahí? ¿Quiénes fueron las personas que entraron ahí con Jesucristo para entregar a Jesucristo a los romanos para la muerte? Eran los judíos, era Israel. Israel lo hizo. Y creo que este es muy importante recordar. Y esto que está haciendo es Israel, que mató a su propio pastor. Ahora, ¿hay pastores acá en Perú o no? Hay pastores de ovejas. Y mi pregunta es, ¿alguien ha escuchado algún momento cuando las ovejas tuvieron una reunión, una rebelión y mataron a su propio pastor? Esto es lo que sucede. No es lo que sucede. A lo menos nunca había escuchado yo eso antes. No creo que voy a escuchar de una situación así. Sin embargo, Israel hizo eso con su pastor Jesucristo. Lo mató. Israel lo mató. Y por eso será un juicio para Israel. ¿Ya? Y versículo 8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Está diciendo tal vez que hasta 2/3 partes de Israel va a perderse, va a ir a la perdición. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron de su pecado de entregar a Cristo a la muerte, de rechazar a su Cristo. Mas la tercera quedará en ella para entrar en el reino, es la idea. Versículo 9, meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Está hablando de un fuego acá. Yo creo que este fuego es la gran tribulación para purificar a su pueblo. Ya, para purificar a su pueblo y ver quién realmente va a ir a Cristo y quién va a seguir rechazando a Cristo. Bueno, este es el Antiguo Testamento en cuanto a estas cosas. Vamos ahora a Mateo capítulo 25. Y ahora vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 30 en algún momento acá. Hay 2 parábolas acá. Pero lo que quiero que entendamos primero es otra vez esta idea del contexto. El contexto, un texto necesita su contexto. Entonces, ¿qué es el contexto de Mateo capítulo 25? Bueno, realmente es un discurso que comienza en capítulo 24 desde versículo 3. Ya hay unas preguntas de parte de los discípulos y en versículo 4 Jesucristo comienza a contestar a sus discípulos y termina con el 25. Entonces, todo este discurso de 24 y 25 se conoce como el discurso del olivar, entre otros títulos, pero este es lo más común de este. Es un mensaje entero. No deberíamos pensar en dividirlo y decir 2 o 3 ocasiones o de varias ocasiones y simplemente se juntaron estas enseñanzas. No, era un discurso completo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo queda bajo este contexto de contestar estas preguntas. Pero tal vez aún así podemos ir hasta 23, versículo 37,
para ver un poco más del contexto. Ya voy a leer. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo está ahí con un lamento, un lloro sobre Jerusalén, sobre la nación de Israel, porque ellos habían rechazado a Jesús. Y en versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derribada. Está hablando de la destrucción del templo. Y los discípulos, escuchando eso, pensaron, este debe ser el fin del siglo. Entonces, y cuando ellos estaban pensando el fin del siglo, es el fin de este siglo, y el comienzo del próximo siglo es el reino de Cristo en la tierra. Esta es su mentalidad. Aún vemos esto en Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo ya está listo para ascender y regresar a los cielos, a su Padre. Los discípulos dicen, este es el tiempo, ahora tú vas a comenzar el reino, vamos a entrar en el reino en este momento. Y la respuesta era no, pero los discípulos tenían esto, siempre estaban esperando esto, esperando el reino, no estaban esperando otra cosa, no entendieron nada de la iglesia, no entendieron estas cosas todavía, estaban esperando ¿qué? El reino. Entonces esta es la pregunta en versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya cuando estaban hablando de una venida, estaba hablando no de cómo regresar de los cielos, estaban pensando venida como rey. ¿Cuándo vas a entrar como rey aquí? Y el fin del siglo, es su mentalidad. Está pensando en la nación de Israel como la nación que va a gobernar el mundo con su rey eterno y va a entrar en este paz mundial del reino milenial. Y en versículo 4 respondió Jesús y les dijo, entonces este es lo que vemos acá. Y comienza a hablar de unos eventos antes de la tribulación y después de la tribulación, hasta que en versículo 21 habla de la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si vamos a Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice, «A cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob, o Israel, pero de ella será librado». Esto es lo que la gran tribulación es para, ¿qué quiero decir? Es para Israel, ¿ya? Es un día de angustia para Israel, para Jacob. Este pasaje es para Israel. No es así. La verdad es toda la Biblia es para nosotros, pero no habla de nosotros. ¿No es así? No es que cualquier versículo en la Biblia habla de mí. No, pero es para mí, para aprender. Y aquí, este pasaje sí es para la iglesia, pero no trata de la iglesia, trata de Israel. Ya tenemos que entenderlo así. En versículo 1, estamos en 24, en versículo 1 menciona el templo 2 veces. En el versículo 15 menciona el lugar santo. En el versículo 16 menciona Judea. En el versículo 20 menciona en día de reposo. Estas son cosas que pertenecen, ¿dónde? En Israel. Pertenece a Israel, no pertenece a la iglesia. ¿Qué es el templo en Jerusalén para mí? Nada. ¿Qué es el lugar santo en Jerusalén para mí? Nada. ¿Qué es Judea para mí? Nada. Yo soy estadounidense que vivo en Perú. Ya, yo soy cristiano, parte de la iglesia. No necesito ir a Judea para adorar a Dios, para cumplir algo. ¿Qué significa el día de reposo para mí? Nada.
Mira, dice en versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué dice, yo puedo entender invierno, ya cuando estuve en los Estados Unidos, invierno es algo fuerte, pero día de reposo, yo no estoy guardando el sábado. Este no es algo para mí, no es algo para la iglesia, no tiene ningún sentido para la iglesia. Dice, que no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Por qué la iglesia va a orar así? No va a orar así. Pero Israel debería orar así. ¿Ya? Entonces, este es para Israel. Está hablando de Israel pasando por la gran tribulación. Y está diciendo al Israel, mirad, si alguien dice, aquí está el Cristo, o ahí está, ¿ya? No va a buscarlo. Tu Cristo ya ha venido, yo soy el Cristo. ¿Ya? Entonces, no van a creer estas otras cosas, no deberían creer estas otras. Es para Israel, ¿no es así? Y después habla de eventos de inmediatamente después de la tribulación. Y ahí venimos a capítulo 25. Ya todavía Jesucristo hablando, ya está progresando por esto. Y ahora va a dar unas parábolas. La primera parábola que vamos a ver es de las 10 vírgenes. Vamos a leerlo, ¿ya? Entonces el reino de los cielos. Estoy en capítulo 25 desde versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden, y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora tenemos unas personas. Tenemos una persona que se llama el esposo. Creo que podemos entender que está hablando de Jesucristo. Ya si recordamos capítulo 24, habla varias veces de la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37 menciona eso, versículo 39 menciona la venida, versículo 27 también menciona la venida del Hijo del Hombre. Tenemos aquí versículo 42, 44, 46, 50, vendrá el Señor. Entonces en capítulo 24 está hablando mucho, ya terminando este capítulo 24 de la venida de Cristo. Y aquí tenemos la venida de un esposo. Entonces vamos a entender que este esposo es Jesucristo. Creo que no hay mucha discusión sobre este punto. Ahora, ¿qué es el contexto? En la parábola es algo de bodas, de matrimonios, ¿no es así? Entonces, ¿cómo vamos a identificar a estas vírgenes? Estas vírgenes están para casarse con este esposo o son para asistir a una celebración, podemos decir. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, creo que la mejor forma tal vez es el contexto histórico, ¿ya? También como el contexto del texto bíblico, podemos decir, es importante también, podemos aprender unas cosas del contexto histórico. Y en cuanto a la boda en el tiempo de Cristo, voy a rápidamente ver como unos pasos que suceden. ¿Ya? Primeramente, el novio le paga al padre de la novia un precio de garantía. Vemos, según Efesios 5:25, Cristo pagó con su vida. El novio regresa a la casa de su padre para preparar una casa. Juan 14:2. Cristo se fue a su padre para preparar una morada. El novio
regresa para su novia en el tiempo señalado por el padre del novio, cuando decide que todo está listo para la novia. Juan 14:3, Cristo regresará para recoger a la iglesia. El novio recoge a la novia con un grito de anuncio. 1 Tesalonicenses 4:16-17, Cristo regresará con voz de mando. El novio lleva a la novia a la casa de su padre para la ceremonia. Juan 14:3 y 1 Tesalonicenses 4:17, Cristo llevará a la iglesia y estarán siempre juntos. Apocalipsis 19:1 y 7-8, las bodas estarán en el cielo. Los esposos tienen un tiempo en que el matrimonio es consumado. Y yo creo que este es el tiempo entre las bodas de Cristo con la iglesia y la segunda venida del Señor al final de la gran tribulación. Los esposos regresan a la casa de los padres de la esposa y muchos se juntan en el camino para acompañarles. Mateo 25:1. Israel está esperando el regreso de Cristo a la tierra. Entonces, vamos a ver, creo que aquí las vírgenes, este es donde vemos a las vírgenes, ¿ya? Y aún hay unos manuscritos que tienen esto. No he encontrado alguna traducción bíblica de la Biblia, podemos decir, que utilice esta frase, pero según William MacDonald en su comentario, hay unos manuscritos que dicen aquí que viene el esposo con su esposa. ¿Ya? Dice aquí viene el esposo. A lo menos podemos entender que el esposo ya está casado. Es esposo ya. No es novio. Es esposo. Es marido. En algunos parece que tal vez unos pocos manuscritos, pero dicen el esposo viene con su esposa. ¿Ya? Entonces las vírgenes no están ahí para casarse con sino para asistir a algo. Y creo que vemos esto aquí en la boda en el tiempo de Cristo, cuando ya vamos a rápidamente regresar a recordar lo que estuve diciendo acá. ¿Ya? El novio va al padre de la novia y le paga un precio de garantía. Ya después de pagar eso, todavía no casado, el novio regresa a la casa de su padre para preparar una casa para donde va a vivir ahí con su esposa después del matrimonio. El novio después regresa para su novia en el tiempo señalado por el padre del novio. Cuando él mira las cosas y dice, ya has hecho bien, hijo, todo está listo, recoja a la novia para la boda. Y el novio recoja a la novia con un grito de anuncio, llega cerca de la casa gritando, ya estoy aquí, y sale la novia y ellos van a la casa del padre del novio, ¿ya? Para la ceremonia. Y después de la ceremonia está consumado el matrimonio. Y después los esposos, porque ya están casados, regresan a la casa de los padres de la esposa. Y hay varias personas que se reúnen, que se juntan con esta procesión para entrar en la cena o la fiesta de las bodas, que es diferente que la ceremonia de las bodas, ¿ya? Y creo que estamos aquí, ¿ya? Estamos al fin de la tribulación, ¿ya? Cristo está regresando para estar aquí, para ser rey, y regresa y está trayendo consigo a su esposa, ¿ya? Y vemos esto cuando él regresa con sus santos en Apocalipsis 19, ¿no es así? Y aquí es donde creo que estamos en esta parte de esta parábola. Pero para seguir un poco con la boda en el tiempo de Cristo, dice, hay una celebración que sigue en la casa del padre de la esposa y muchos están invitados. Ya hay invitados. Vemos esto en Isaías 25:6 y Apocalipsis 19:9 y 11, que la cena de las bodas será en la tierra, mientras la boda misma parece que está en los cielos, en el cielo. La cena de las bodas será en la tierra y hay muchos invitados, por ejemplo, Israel y los demás gentiles que salieron fieles después de la gran tribulación. Finalmente, los esposos van a la nueva casa y tenemos esto en Apocalipsis 21:1 al 22:5.
Ya, he mencionado muchos pasajes acá. Ustedes pueden escuchar de nuevo esto para marcar estos pasajes, pero creo que es la forma para entender estos pasajes. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. No para casarse, sino para estar con él en la fiesta de las bodas, la cena de las bodas. Hay insensatos y hay prudentes. ¿Ya? Unos que tienen su aceite, otros que no tienen su aceite. Y vamos a entender a como los judíos que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué judíos? Porque todo este pasaje está tratando de Israel. ¿No es así? Está tratando de los que son israelitas. Y no vemos un cambio hasta versículo 31 de capítulo 25, cuando él dice, ahora va a reunir a las naciones. ¿Ya? Entonces, antes de este punto, solo trata de Israel, y es Israel pasando por la tribulación. Y ahora capítulo 25, después de la tribulación, los que no han muerto en la tribulación, fieles e infieles, ya prudentes e insensatas, que acá son las palabras, están ahí cuando Cristo regresa a la tierra. Y cuando vemos esto, vemos que tienen aceite. Y hay otros pasajes en la Biblia donde el aceite significa el Espíritu Santo, es un símbolo del Espíritu Santo. Y creo que podemos entender aquí que los 5 o las 5 vírgenes prudentes que tienen aceite representan a los judíos que tienen al Espíritu Santo, es decir, los que han ido a Cristo en fe durante la gran tribulación. Y las insensatas son los judíos que han pasado por la gran tribulación, pero todavía están rechazando a Cristo y por lo tanto no tienen al Espíritu Santo. Por eso, los que tienen el Espíritu Santo ya entran en el reino, ya entren en el reino, entren en la fiesta y después al reino, ya esto es. Pero los demás no, se quedan afuera. Ahora, vamos a ir a versículo 14 hasta versículo 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo a
y dado al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora ya otra parábola, ya vamos a dejar esta analogía de la boda en un matrimonio y vamos a ver otro tipo de analogía de siervos a un señor, a un rey, a un hombre que tenía muchos bienes, ¿ya? Entregó sus bienes a estos siervos como administradores de sus bienes y al regresar, dos han estado fieles y uno no era fiel. Y la respuesta, o lo que ellos escucharon, los fieles escucharon, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que el reino de Dios también es el gozo del Señor. Ya es un gozo ser parte de este reino. Va a entrar en este reino, este nuevo reino, el milenio que viene inmediatamente después de la gran tribulación. Y estos son los que fieles están esperando, han puesto su fe en la promesa de Dios que Cristo va a regresar a esta tierra para ser rey, que Cristo es el Salvador. Su fe está en Cristo. Habían reconocido podemos decir, su rechazo de Cristo antes y allá están aceptando a Cristo como un Señor y sirven a su Señor en una forma fiel. Son judíos que salen de la gran tribulación, ya habiendo creído en Jesucristo. El otro, ¿cómo se llama el otro? Inútil. También dice aquí en versículo 30. Siervo inútil. ¿Por qué? ¿Por qué no realmente creía? Ya había escondido. Tal vez va a venir, tal vez no va a venir. Si no viene ya, esta riqueza es para mí. Este tesoro es para mí. Pero si viene, ya voy a devolver sus bienes. Pero no tenía esperanza de verlo de nuevo. No estaba confiando en su Señor. Y creo que los judíos, habrá, no sé cómo, pero habrá algunos judíos, algunos israelitas que saldrán de la gran tribulación no creyendo en Cristo. Y dice que al siervo inútil, en versículo 30, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y está hablando de qué? Del fuego, del castigo, ¿no es así? Del infierno, las tinieblas de afuera, lloro, crujir de dientes. En otros lugares, cuando mencionan estas cosas, habla del fuego que no se apaga. No es un buen lugar. Algunos van al reino, otros al fuego. Son judíos. Conclusión. Queda un día de juicio para Israel. Este día será después de la gran tribulación y en la venida del Señor a la tierra. Los fieles de Israel entrarán en el reino milenio y los demás de Israel a las tinieblas. De tal forma como Pablo dijo, y todo Israel será salvo. En este momento, cuando Dios aparta, ya pasan bajo la vara y Dios aparta a los rebeldes. Todos los que quedan son salvos. Todo Israel será salvo en este momento. ¿Por qué? Porque van a mirar a Cristo. Van a mirar a Cristo como su Salvador. La salvación siempre ha sido por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Ya Abel ofreció mejor sacrificio que Caín por la fe. Noé construyó la arca por la fe. Todo era la fe, era su confianza en las promesas de Dios. Ellos estaban mirando más allá, más en el futuro,
al momento cuando el Salvador vendrá. Nosotros miramos atrás al Salvador que ya vino. Pero es fe, es creer, no es así, es poner nuestra confianza de salvación en Jesucristo, su persona. Pero un día de juicio para Israel vendrá, cuando Dios va a quitar a todos los incrédulos de una manera espantosa, mandándolos al fuego y causando que los suyos entren en el reino milenio, donde Cristo se sentará sobre el trono de David. Para nosotros no estamos esperando el reino tanto, no en la misma forma que Israel. Ya este reino es para la nación de Israel más que nada, pero vamos a estar ahí, resucitados, vamos a estar ahí. No estamos esperando tanto esto, más bien como iglesia estamos esperando que la venida de Cristo para la boda. Estamos esperando la boda, este momento en que ya nunca más seremos separados, nunca más estaremos en otro lugar. Siempre estaremos con Cristo desde ese momento de la boda. Esta es nuestra esperanza. Estamos mirando eso. Oh, iglesia, estamos mirando eso. Esta es nuestra esperanza, la boda con nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, también debemos velar porque no sabemos cuándo el novio regresa para llevar a la iglesia. Muchos versículos hablan de eso. Juan capítulo 14, 1 a 3. Ya voy a ir, pero voy a regresar para llevarme. Para llevarte. Voy a leerlo ya porque la lengua está confundida en este momento. Ya vamos a Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya, Cristo quiere que estemos con Él. Ya, Juan 17, 24, 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17, 1 de Pedro 3, 18. Quiero leer esto también y vamos a terminar. 1 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué quiere hacer Cristo? Quiere llevarnos a su Padre, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo. Esperamos, oh iglesia, esperamos la boda con nuestro Señor y nunca estaremos separados de Él después. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.